Hola, soy Rafa Irusta y os presento un nuevo vídeo de Lightroom. Hoy hablamos de la gestión de imágenes en un viaje fotográfico. Mi flujo de trabajo está basado en dos ordenadores, uno de sobremesa, que contiene el catálogo principal, y un portátil que contiene un catálogo al que llamaremos temporal. Al regresar de nuestro viaje, añadiremos el catálogo temporal del portátil al catálogo principal del ordenador de sobremesa, para tener todas nuestras imágenes en un solo catálogo actualizado. Vamos a ver el material que uso para gestionar mis imágenes. Un ordenador portátil, un disco duro externo, un lector USB y tarjetas de memoria. Y todo esto gestionado desde Lightroom. Veamos ahora cómo preparar el catálogo temporal. Para preparar el catálogo temporal, lo primero que tenemos que hacer es conectar el disco duro externo. Aquí tenemos nuestro disco iOmega de 250 GB. Siguiente paso, abrir Lightroom. Una vez que tenemos el Lightroom abierto, nos vamos a Menú, Archivo, Nuevo catálogo. Y aquí tenemos que seleccionar dónde queremos guardar ese catálogo. Entonces elegimos el disco duro externo y dentro del disco duro externo creamos una carpeta nueva que voy a llamar Fotos Nuevas. Y dentro de esta carpeta un catálogo que voy a llamar Cat Viajes. Entonces el Lightroom cierra el catálogo por defecto que había abierto y abre el nuevo catálogo que acabamos de crear. Lo siguiente que hago es personalizar la placa de identidad, donde pongo mi web. Y ya tenemos el catálogo temporal limpio. Una vez que tenemos creado el archivo temporal en blanco, necesitamos crear una carpeta donde salvar las diferentes fotografías que vayamos importando. Para ello, nos vamos al disco duro. Aquí tenemos la carpeta que le hemos llamado Nuevas Fotos. Y dentro de Nuevas Fotos está la carpeta con el catálogo Cat Viajes. Bueno, pues al lado de esta carpeta vamos a crear una a la que yo le voy a llamar Fotos. Y aquí es donde van a ir todas las fotos que vayamos importando. Volvemos de nuevo a Lightroom. Y una vez que tenemos Lightroom a la vista, vamos a hacer una serie de atajos que nos faciliten la tarea de importación. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues colocamos una tarjeta con algunas imágenes. Y una vez que introducimos la tarjeta en el lector, el Lightroom automáticamente lo que hace es detectar la tarjeta. Bien, ya tenemos aquí. Vemos que hay tres fotografías, simplemente seleccionamos una, la primera por ejemplo. Aquí tenemos el origen, que es la tarjeta, y aquí tenemos el destino, que es donde se van a ir copiando las diferentes imágenes. Esto que voy a hacer ahora realmente es una simulación, porque lógicamente todavía no hemos salido de viaje ni hemos hecho la sesión futura en la que vamos a utilizar este archivo temporal. Pero como digo, estos son atajos que voy a crear antes para tener el trabajo ya medio hecho. Una vez que tengo una fotografía seleccionada, me voy a la parte derecha y voy a configurar los diferentes parámetros. En mi caso concreto, yo nunca proceso en el portátil. Básicamente lo que hago en el portátil es seleccionar fotografías, aplicarles diferentes parámetros como pueden ser colores, etiqueta de color, como pueden ser diferentes valores de estrella, o le añado alguna palabra clave o los agrupo por colecciones. Entonces, para hacer eso yo no necesito ninguna previsualización al detalle, sino que elijo una previsualización mínima. La siguiente opción sería crear previsualizaciones inteligentes. Esta opción es muy interesante, pero en este caso concreto no viene a cuento, ya que vamos a tener que tener el disco duro externo conectado sí o sí. Por lo tanto, en este caso esta opción la dejo sin marcar. Esta parte ya la explicaré en otro vídeo en el que hablaremos en exclusiva de las previsualizaciones inteligentes con mucho más detalle. La siguiente opción es no importar supuestos duplicados. Esto viene muy bien cuando estamos usando una tarjeta de, por ejemplo, de gran capacidad, vamos haciendo fotografías y no queremos borrarlas. Entonces venimos, importamos 5 fotografías, al día siguiente importamos 5 nuevas que hemos hecho, pero también están las anteriores, que en ese caso nos aparecerían en la lista a la hora de importarlas. Al marcar esa opción, simplemente en la tarjeta nos saldrían en gris. Lo siguiente que configuramos es el cambio de nombre de archivo. Aquí cada uno puede elegir lo que mejor le venga. Hay gente que no quiere cambiar el nombre del archivo
y se queda con el nombre que aplica la cámara, o hay otros a los que nos gusta personalizar el nombre del archivo. En mi caso concreto, yo tengo una serie de plantillas aquí creadas. En este caso es una fotografía hecha con la 1DX. Luego dejo la plantilla de la 1DX, que el ejemplo sería el ejemplo del nombre que pongo, que es el nombre y un apellido, la fecha, la cámara con la que se ha hecho la fotografía, y después ya sí que utilizo el número de archivo que le ha dado la cámara. Siguiente valor que ajusto es el destino, donde quiero que se importen estas fotografías. Y aquí es donde tiene sentido esa carpeta que hemos creado hace un momento, a la que le hemos llamado fotos. Y vamos a verlo. En este caso concreto está marcado por defecto que las fotografías vayan a una subcarpeta dentro de la carpeta fotos. Y aquí no me interesa. Luego desmarco esta opción. Y lo que voy a hacer, eso sí, es organizarlo por fechas. Y el formato de fecha es año, mes y día. El destino donde quiero que se guarden las fotografías será el disco externo, que lo tenemos aquí, y dentro del disco externo, nuevas fotografías, y selecciono fotos. Y como veis aquí ya me da una simulación que lo que haría sería crear una carpeta, y dentro de esa carpeta lo que haría sería importar las fotos. Bien, si yo ahora doy simplemente a importar, cada vez que vuelva a intentar importar más fotos, voy a tener que elegir el destino. ¿Qué hago en este caso? Bueno, pues voy a crear un ajuste preestablecido que me sirve como apunte para el futuro. Entonces, eso lo hago desde esta opción de aquí abajo, que ahora mismo pone ninguno. Si yo pincho aquí, veis que yo tengo ya diferentes ajustes preestablecidos marcados. Pero bueno, vamos a crear uno desde cero, que sería este mismo con estos ajustes. Sería nuevo ajuste preestablecido. Entonces aquí tengo que darle un nombre a este ajuste, que sería, por ejemplo, 1DX portátil. Le doy a crear y automáticamente aquí veis que ya me aparece 1DX portátil. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, yo modifico los valores de aquí, imaginaros en la parte derecha que yo cambio estos valores, cambio en valores cualquiera para que veáis el efecto. Aquí abajo me aparece 1DX y me dice que está modificado. Significa que realmente no son los valores que habíamos guardado antes, pero si yo pincho aquí y vuelvo a seleccionar 1DX portátil, automáticamente en la parte derecha han cambiado los valores a los que yo había grabado antes. Con lo que si yo ahora doy a importar, automáticamente vamos a ver cómo nos ha importado una de las imágenes. Ya tenemos la imagen importada y ahora lo que quiero es que veáis dónde se ha guardado esta imagen. Para ello ocultamos el Lightroom, nos venimos al disco duro y dentro de la carpeta Nuevas Fotos, en la carpeta Fotos que habíamos creado, veis que automáticamente se ha creado una subcarpeta con la fecha del día de hoy y dentro de esta carpeta está el archivo que acabamos de importar con el nombre cambiado, que es el nombre que nosotros hemos elegido dentro de la plantilla que ya teníamos creada. Una vez hecho esto, podemos venir de nuevo a Lightroom. Esta foto realmente no nos interesa mantenerla en el archivo, solamente la hemos importado para crear esa plantilla de importación. Así que le damos a eliminar. Nos pregunta si queremos borrarla solamente del catálogo de Lightroom o eliminarla del disco. En este caso le decimos que queremos eliminarla del disco. Y siguiente paso, tenemos que venir a la carpeta donde habíamos guardado esa fotografía y eliminar esta subcarpeta que nos había creado para que tengamos todo completamente limpio. Venimos de nuevo a Lightroom y ahora sí que tenemos ya nuestro catálogo temporal limpio. Siguiente paso, crear la plantilla. Venimos al disco duro y la carpeta que hemos creado, que hemos llamado Nuevas Fotos, en la que se incluye la carpeta del catálogo de viajes y la carpeta donde van a ir las fotos, lo que hago es copiarla al escritorio del portátil. De esta forma, yo tengo aquí esta carpeta que es realmente una plantilla. Si yo ahora conecto otro disco duro externo, por ejemplo, o este mismo, borro esta carpeta, solo tengo que copiar la carpeta de la plantilla dentro del disco duro. Aquí tenemos ya la estructura de las carpetas, vendría al catálogo de viajes, haría doble clic y ya tendría directamente
un catálogo temporal completamente limpio para empezar a importar las fotografías de una sesión, de una salida fotográfica, de un viaje, en fin, que de esta forma tenemos ya nuestra plantilla perfectamente creada para gestionar las imágenes cuando hacemos una salida o cuando nos vamos de viaje. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. Saludos.